vamos a estar dando este mensaje, dando continuidad a su vez con el libro de Ruth que hemos estado escudriñando. Y bendito sea Dios que tocó este capítulo, que queda perfectamente para la palabra que hoy Dios tiene para con nosotros. No solamente para los casados, sino también para las doncellas, también para los jóvenes, también para aquellos que están pasando situación difícil, para aquellos que están solos, tal vez que hoy no está su esposa, su esposo, tal vez aquellos que han tenido alguna situación, algún, vamos a decir, fracaso en la vida, alguna situación, porque cada uno de nosotros tenemos una historia, cada uno de nosotros tenemos algo, pero todo es útil en las manos de nuestro Dios. Y en el capítulo 3 vamos a estar analizando este pasaje, y también el título de este día es la bendición de tener a la persona indicada. Perdón, no había visto que estaba el micrófono aquí y que no había por dónde colocarlo. Ok, bien. El título de este día es la bendición de tener a la persona indicada. Y el día viernes precisamente nos concluimos el capítulo número 2 y les dije que tomáramos en cuenta los datos importantes con los que concluía este capítulo. El primero de ellos, si vamos al capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Dos puntos importantes. Ruth siguió trabajando en la era de Booz. ¿Hasta qué momento? Hasta que se acabó la siega. Y vimos que este periodo fue más o menos de entre 2 meses, 2 meses y medio, que es el tiempo que dura la cosecha. Y Ruth también, todo ese tiempo dice que estuvo junto con las criadas de Booz. En ningún momento dice que ella se salió de este lugar o que estuvo en otro lado, sino estuvo con las criadas trabajando y que vivía con su suegra. Y esto es bien importante, saber que ella seguía manteniendo una conducta intachable, que seguía teniendo una conducta y que estaba siguiendo tanto el consejo de su suegra, que le estaba diciendo: haz lo que vos te diga, está bien que permanezcas ahí, trabajes, como ella seguía sujeta a su suegra, viviendo con ella, bajo su cobertura. Y en este contexto, mi hermano, te pregunto, ¿crees que 2 meses es tiempo suficiente para poder conocer a una persona? Para que más o menos te des cuenta cómo es su carácter, cómo son algunas costumbres que tenga, si todos los días convives con ella. Más o menos te puedes dar idea cómo es, más o menos te puedes dar cuenta si es una buena persona o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el trabajo, pronto se da a conocer la gente por cualquier situación. Por ejemplo, un desacuerdo. ¿Cómo reacciona esa persona ante un desacuerdo? ¿Sí o no? Luego sacamos el carácter. Si algo no nos gusta, si algo no nos parece, si algo lo sentimos injusto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos quedamos callados o luego alzamos la voz? No, pero es que ¿qué te pasa? O sea, si yo te dije, si yo esto, si yo lo aquello. O los hombres, o sea, o sea, cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestro temperamento, ¿sí o no? ¿Nos conocemos o no nos conocemos? Sabemos lo que nos puede hacer explotar o no. Sabemos lo que nos agrada, sabemos lo que nos gusta, pero también sabemos lo que esperamos en una persona. Si tú, joven que estás soltero, ¿tú sabes qué tipo de persona te gustaría estar con él? ¿Estás pensando en alguien en especial? ¿O dices, no, pues el que llegue primero ese está bien? O tú, o varón, no, sí, yo ya la que llegue. No, todos tenemos una expectativa, ¿sí? Yo estoy seguro que mis hermanos que son casados por algo se fijaron en con quién están, ¿sí?
Algo viste, Pamela, en Ariel. Algo vio Ariel en Pame. Algo vio el pastor en Soco desde los, ¿qué? ¿13 años? 12 años, fíjense nada más, ya tenía la mirada fija el pastor, o sea, no tenía pierde, ¿no? Ya sabía qué le gustó, qué le pareció, y así con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Tú, joven, ¿tienes idea de la persona en la que quieres? ¿Te has puesto una meta? ¿Te has puesto un propósito? Es importante ello. No podemos decir, no, pues que haga lo que pase. No, cada uno de nosotros sabemos. Y si vemos a alguien que nos gusta, decimos, sí, pero habrá algo que no te guste. No todo te gustó de esa persona. Había algo que digas, pero si nada más le modificara tantito, si le bajara 2 rayitas, si me subieran unos centímetros, ¿verdad? Si se pudiera hacer, ¿verdad? O le bajaran unos centímetros, unos 50, ¿no? Mínimo. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Pero así, aquí en esto vemos que pasaron esos 2 meses en esa convivencia. Vimos en el primer día todo lo que pasó, cómo Boaz se fijó en Ruth y sabía de ella. Ya sabía de ella. Acuérdense que digo, he sabido lo que has hecho por tu suegra, lo que pasó con tu marido, que dejaste. Vos ya sabía de ella, ya había conocido algo, y cuando la vio, dijo, y después se acerca a ella, empieza ese acercamiento, poco a poco, vimos cómo ese contacto, esa amabilidad, esos detalles que vos empezaba a tener con Ruth, fue dándose ese acercamiento, invitándola a que tomara del agua especial, invitándola a comer, todos esos detalles. ¿Te acuerdas de esos detalles o no? O ya pasó mucho que esos detalles ya no hay. No, yo sé que los hay, yo sé que te acuerdas. Como decía, yo creo que si sacan las cartitas y sacan esos recuerditos, esa primera envoltura del chocolate que comieron cuando fueron al cine, y ya, todas esas cursilerías que nos gustan a nosotras y que a veces guardamos. Bueno, todos esos detalles, todo ese preámbulo se había dado de alguna manera. Y con ese contexto vamos a comenzar nuestro relato en el capítulo número 3. Para ello vamos a leer versículo número 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Esa frase después quiere decir que ya pasó cierto tiempo, ¿sí? Como vimos, mínimo 2 meses es lo que ha pasado. Pero Noemí tenía una preocupación, y desde un principio tenía una preocupación por sus nueras. Noemí siempre se preocupó por ellas. Acuérdate que eran 2. La otra, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Orfa y Ruth eran sus nueras. Y cuando mueren sus hijos, y cuando mueren los esposos de ellas, Noemí les dice: regresen a su casa. ¿Para qué se van conmigo? Yo ya no tengo para darles un futuro. Vayan y busquen un hogar, un nuevo hogar, para que venga a ustedes cierta tranquilidad. Lo mismo aquí está pasando con Noemí. Noemí sigue preocupada, pero ahora por Ruth, porque es con la que vive. Y le dice: hija mía, esta expresión es de grande amor. No he de buscar un hogar para ti, para que te vaya bien. Noemí buscaba el bien de Ruth y sabía que el bien iba a venir a su vida formando ¿qué? Un hogar. ¿Por qué es tan importante formar un hogar? ¿Es lo mismo tener una casa a tener un hogar? No es lo mismo. La casa es el simple edificio. El lugar se forma. El lugar se crea, ¿sí? Y es tan importante esta palabra que fíjate que en hebreo la palabra hogar viene de esta palabra que se llama bayit. Bayit significa estructura física, tal como la casa, ¿sí? Pero también se refiere al ambiente familiar y al ambiente espiritual. Habla tanto del edificio como de la familia y representa un lugar estable, un santuario personal, un templo en miniatura, ¿sí? Donde se fomenta la paz. Y cuando la paz de Dios está dentro de un hogar, se le llama Shalom Bayit.
¿Qué quiere decir? La paz de Dios está en mi hogar, ¿sí? Y también esta palabra, Bayit, se desprende de otra letra hebrea, que es la segunda letra del alefato hebreo, que es la palabra Bet. Y la palabra Bet viene, ¿sí?, del espacio que se crea para una morada. Y habla de una dualidad, y el valor de esta palabra es de 2. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para formar un hogar, ¿de cuánto se necesita? De 2 personas, ¿sí? En todo esto, veamos cómo la profundidad de una sola palabra nos puede llevar a entender la importancia de formar un hogar. ¿Y qué prefieres? ¿Un hogar donde reine la paz de Dios o un hogar donde llegues y sea pura guerra y pura destrucción? ¿Te dan ganas de llegar a tu casa? ¿Te dan ganas de llegar a tu hogar cuando sabes que vas a llegar y lo único que vas a recibir son reclamos? ¿Donde no quieres ver ni a la persona con la que estás? ¿Donde sabes que vas a llegar y lo primero? Eso, ahí no habita Dios. Ahí no habita Dios. Tenemos que formar un hogar donde Dios habite, donde habite la paz de Dios. Y para ello yo necesito de 2 personas. Pero estas 2 personas, ¿cómo deben de estar? En comunión. Estas 2 personas deben de tener una unidad, deben de tener una unión, deben de tener un mismo pensar, un mismo corazón. Porque si hay diferencia, si hay separación, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La palabra de Dios dice que no hay comunión. Puedes juntar el agua con el aceite, por más que lo intentes, no, es que yo lo voy a hacer. ¿Cuándo vas a lograr hacer eso? Jamás. Aquí entonces, para formar un hogar, necesitamos encontrar por eso a la persona indicada. Porque Proverbios dice que el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En el Tanaj dice, el que halló una mujer buena, halló el bien. Y él, o sea el hombre, encuentra la aceptación del Eterno. Así que encontrar esposa, encontrar esposo, no es cualquier cosa. Es hallar el bien, es hallar la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, esto va más allá solamente de poder encontrar o formar, o porque me quiero casar, la ilusión de un matrimonio. Tenemos que entender realmente, mi hermano, el propósito por el cual es la unión de una pareja y que Dios esté en esa pareja, ¿sí? ¿Y cómo en dónde iba a encontrar Noemí este varón? ¿Cómo le iba a hacer Noemí para encontrarle este hogar a Ruth? Ella estaba preocupada y decía, ¿cómo? Necesito un varón, un buen hombre para ella, para que forme este hogar, para que Dios bendiga este hogar. Ya bastante ha sufrido. Recordemos su condición de Ruth. ¿Ella qué era? Viuda. Y aparte, moabita. Y aparte, bueno, que ya para aquí ya lo de moabita ya nada más era un mote, porque ella ya había tenido una conversión verdadera. Ya realmente ella ya era una hija de Dios, ya no era una moabita. Pero recuerden, el mote difícilmente a veces se quita. Aunque Dios ya te haya transformado, todavía a veces queda esa palabrita. Y entonces dice Noemí en el versículo número 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de la cebada. Dice Noemí, ya sé con quién vas a encontrar ese hogar. Vamos a pedirle a vos, nuestro pariente cercano, que te redima. Vamos a hacer esta petición. Y tú vas a ir el día de hoy a donde Él está. ¿Dónde está vos hoy en esta noche? Vos estaba trabajando. Dice que Él estaba, ¿qué? Aventando la parva de las cebadas. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que se había levantado la cosecha. Toda la cosecha se llevaba al granero. Y una vez que estaban los granos ya ahí en la cosecha, se tenían que limpiar.
¿Por qué? Porque el grano no venía limpio, venía con paja, venía con basura, venía con la cáscara. Entonces, aventar la parva significaba, no sé si han visto, yo sobre todo creo que han visto esto con los albañiles, por ejemplo, cuando cuelan la arena, ¿sí la han visto? Que la ponen en una rejilla y hacen esto para que salga la arena fina. Pues es lo mismo, ¿sí? En algo así, aventaban el grano de tal modo que el aire botaba lo que se conoce como el tamo o como la cáscara, ¿sí? Entonces, vos esa noche estaba, ¿qué haciendo? Limpiando el grano, separando la basura, quitando lo que no servía. Y mira nada más qué figura tan hermosa es esto, mi hermano. Porque el Señor a ti y a mí nos lleva a su granero, pero nos tiene todavía que limpiar. Nos tiene que aventar. ¿Para qué? Para que salga ¿qué? Todo lo impuro. Todo lo impuro, para que entonces quede el grano limpio, para que se pueda utilizar, para que se pueda limpiar. Pues esa labor la estaba haciendo vos, ¿sí? Él estaba allí limpiando la era. Y entonces, fíjate las instrucciones que le va a decir Noemí a Ruth de lo que tiene que hacer para ir a vos. Lean por favor versículo número 3. Te lavarás pues y mentirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Fíjate nada más. Las instrucciones que le está dando Noemí a Ruth, le dice: te vas a lavar, te vas a ungir, te vas a poner tus vestidos y lo vas a ir a ver. ¿Cómo te suena eso? ¿Cómo te suena eso? ¿Qué quería hacer su suegra? ¿No? ¿Te suena algo prudente? ¿O te suena algo así como que, ay, la suegra, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? Pero todo tiene un símbolo y todo tiene una profundidad, hermano. No es cualquier cosa. Y para poder entender esto, mi hermano, tenemos que conocer las leyes judías y esas costumbres que había en ese lugar. No era nada descabellado lo que le estaba pidiendo Noemí. Ahorita vamos a seguir continuando. Pero fíjate, le da estas instrucciones. Primero le dice: te vas a lavar. O sea, te vas a echar un bañito, ¿sí? Te vas a lavar, te vas a limpiar, ¿sí? Pero esto tiene una profundidad bien grande, mi hermano, porque lavarse también significa purificarse. Y esta palabra de purificarse, según el comentario del Tanaj, dice que se refiere al rito de la tevilá. La tevilá es el rito de la purificación, que también conocemos como el bautizo, ¿sí? Que realizan los que quieren convertirse a fin de quitarse la impurificación de la idolatría. Y esto es la culminación de una conversión. Nosotros, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que Él hace en nuestra vida es lavarnos, es limpiarnos de toda maldad por medio de su sangre preciosa, ¿sí? Él nos lava, Él nos limpia de todo pecado, ¿sí? ¿Por qué? Y después de que nosotros hemos confesado nuestros pecados y Él nos limpia de toda maldad, ¿cuál es el siguiente paso que damos? El bautismo, para purificación, para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos selle, para que el Señor nos tome en sus manos, ¿sí? Y después le dice, una vez que le dice, te vas a lavar, después le dice que qué más iba a hacer. Se iba a ¿qué? A ungir. Ungir también es perfumarse, ponerse un bonito aroma. ¿Con qué se ungía antes las personas, mi hermano? ¿Se acuerdan? ¿Qué se ocupaba? El aceite, ¿sí? El aceite se ocupaba mucho para ungirse y era cubrirse todo el cuerpo, era cubrirse desde arriba hasta abajo con ese aloe, no embarrándoselo así, regándolo, sino como nosotros a veces usamos la crema, ¿no? Después de bañarte, ¿no te echas cremita? ¿Para qué?
Para que la piel que no se reseque, no se reseque. Para que la crema también trae un aroma y también te unge, pero el aceite también se ocupaba para protección y para sanar heridas, ¿sí? Entonces, cuando Ruth le está diciendo, te vas a ungir, quiere decir, Dios te está limpiando y Dios te está cicatrizando toda herida del pasado. Ese luto que tuviste por tu marido, ese luto que había en ti porque dejaste todo para poder estar hoy aquí, hoy Dios lo va a cubrir. Hoy Dios te va a perfumar. Y cuando nosotros venimos a nuestro Señor, después de que Él nos ha limpiado y nos hemos bautizado, dice que nos pone el sello de su Espíritu Santo. Y entonces ese sello de su Espíritu Santo, esa unción que viene con el Santo Espíritu de Dios, ¿sabes qué hace? Nos quita el mal olor que nos dejó el pecado. Y entonces Él nos perfuma ahora con su palabra, nos perfuma ahora con su santo y su bendito Espíritu, de tal manera que tú y yo ahora olemos rico. Porque olemos ¿a qué? A salvación, olemos a regeneración, olemos a una nueva vida, olemos a lo que Él quiere que olamos, tú y yo tengamos un bonito olor. Y dice que ahora nosotros subimos a su presencia como que un incienso de olor fragante. Ya no olemos a lo que antes olíamos, ¿sí? A maldad, a pecado, a mentira, a engaño. Sí, ahora olemos a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ahora tú y yo tenemos un bonito olor. Y entonces es lo que le está diciendo Noemí a Ruth: te vas a bañar, te vas a poner bonita, te vas a ungir, ¿sí? Y le dice, te vas a poner tus vestidos. O sea, que andaba desnuda. No. Si era viuda, ella todavía traía ¿qué? Ropas de luto. Entonces le dice Noemí, se acaba tu luto. Ahora ponte nuevamente tu vestido de fiesta. Ahora nuevamente ponte tu vestido de novia. Ahora ponte bonita nuevamente. Ya pasó ese tiempo. Ahora vuelve a resurgir. Ahora vuelve a sentirte mujer. Ahora vuelve a sentir que tienes una ilusión y una nueva oportunidad para que formes un hogar. Y así también Dios ha hecho con nosotros. Fíjate lo que dice Isaías 61, versículo número 3. Esta es una palabra hermosa, hermosa que Dios da. Veamos todo lo que aquí este versículo Dios nos está diciendo. Isaías 61, 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. ¿Sí? No le estaba diciendo nada descabellado Noemí a Ruth, sino simple y sencillamente llegaba el tiempo, estaba concluyendo un tiempo para que entonces ella empezara algo nuevo, algo diferente. Igual con nosotros, Dios nos ha dado unas nuevas vestiduras, hermano. Nos ha dado una vestidura sin mancha y sin arruga. Dice que nos ha vestido y que ahora somos un real sacerdocio. Tú y yo tenemos una vestidura nueva, hermano. Él nos ha puesto ese manto de alegría, ese manto de gozo. Ha quitado el luto, ha quitado la maldad, ha quitado el pecado de nuestra vida. Por eso hoy nos gozamos delante de su presencia. Fíjate nada más todo lo que le está diciendo. Y una vez que Ruth ya se puso bonita, ¿te la vas imaginando, mi hermano? Como ya se bañó, ya se está perfumando, se está arreglando. Esperemos que no se haya tardado mucho, ¿verdad? Esperemos que haya sido rápido, ¿sí? Ya escogió sus vestidos, qué tipo de vestido se haya puesto, se colocó su manto, ¿sí? Y entonces le dice, vas a ir a la era y vas a ir a buscar a vos, ¿sí? Vas a ir al granero y te vas a ir a presentar. Vas a ir a presentar una petición,
¿sí? Y vamos a ver qué más le dijo. 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Este pasaje se puede malinterpretar y se puede decir, híjole, ¿cómo que vea dónde él está? Para esto, recuerden en dónde estaba vos, en el granero o en la era, es lo mismo. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando, ¿sí? Y cuando ellos terminaban de trabajar, se hacía una fiesta, dándole gracias a Dios por la cosecha. No estaba vos solo, sino que a esa fiesta asistían los segadores y sus familias. Y entonces, ahí en el granero, se comía y se bebía. Se hacía una gran celebración, de tal manera que había gozo, había alegría. Dice que se entonaban algunos salmos. Por eso le dice, y cuando él se acueste, vas a ir al lugar donde se acuesta. Ahora, había otra situación. Cuando la fiesta acababa, los segadores se quedaban a dormir allí, a cuidar el grano. ¿Cómo lo hacían? Haz de cuenta que estaba el montón de grano aquí, y entonces los segadores se acostaban con la cabeza a donde estaba el grano, y los pies daban hacia afuera y lo hacían en forma de círculo. ¿Cuál era la finalidad? Cuidar el grano. ¿Por qué? ¿En qué tiempo se le está desarrollando esta historia? ¿Se acuerdan? En el tiempo de los jueces. ¿Y cómo era ese tiempo? Había gran maldad, ¿sí? Llegaban y habían ladrones. ¿Recuerdan el tiempo de Gedeón? ¿Qué pasaba con Gedeón? ¿Qué lo mandaba a hacer su papá? A cuidar la era. ¿Por qué? Porque subían los madianitas y ¿qué hacían? Saqueaban, se robaban el grano. Entonces por eso es que vos se tuvo que quedar a dormir ahí. Pero no solo, estaban más personas, ¿sí? Por eso le dice, cuando él se vaya a acostar, notarás el lugar en donde se acuesta. ¿Por qué? Porque no era que ella fuera a entrar a una habitación privada, no era su habitación, era el granero, ¿sí? Entonces le dice, ahí donde él se acueste te vas a fijar, te vas a acercar y le vas a descubrir los pies, te vas a acostar allí y él te dirá lo que hayas de hacer, ¿sí? ¿Por qué tenía que descubrirle en los pies? Ahorita vamos a ver, ¿sí? Dice, ahí vas a estar, te vas a acostar y él te dirá lo que tienes que hacer, ¿sí? Y dice que ella le respondió, haré todo lo que tú me mandes. Esta frase es bien importante, mi hermano, porque seguimos viendo que Ruth es una mujer sumamente humilde, sumamente obediente, sencilla. ¿Por qué? Porque le dice, lo que tú me digas yo voy a hacer. En algún momento reclamó y dijo, oye, espérame, ¿no? ¿Qué te pasa? Yo quiero escoger a la persona con la que yo quiera. ¿Por qué decides tú por mí? A mí no me has preguntado mi opinión. Mira, que yo mejor prefiero hacer él. ¿En algún momento reclamó? ¿En algún momento cuestionó a su suegra? Hizo todo. Ahora yo te pregunto, mi hermana, directamente a las hermanas, ¿nos dejamos aconsejar, mis hermanas? ¿Nos gusta que nos aconsejen? Seamos sinceras. Escuchamos el consejo de mamá, de la abuela, de la tía o de la hermana de la iglesia cuando nos llegan a dar alguna observación sobre nuestra persona, sobre nuestra conducta, sobre lo que estamos haciendo. ¿A cuántos y cuántos matrimonios, que espero que no estén aquí, a cuántos matrimonios les advirtieron muchas veces sus familias, no te cases con esa persona? Cuando tuviste algún novio que no era correcto y te dijeron, fíjate lo que estás haciendo. O también a los varones, ¿estás seguro?
¿Estás seguro de la decisión que estás tomando? Pero aquí me refiero básicamente a las mujeres, mi hermana. A veces no queremos escuchar. No nos gusta que nos digan qué hacer. Y seamos sinceras, nos molesta a veces, muchas veces. Y decimos, ¿tú qué te metes? Tú no sabes. Oh, espérate, yo sé lo que hago. Y no, hermanas, tenemos que prestar atención. Y más, si viene de tu mamá, si viene tal vez de una abuela, escucha el consejo. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo número 1. Ya, gracias a Dios, podemos tomar estos capítulos, ya no hay problema con él, ¿sí? Y lo sabemos este proverbio, pero por algo está aquí escrito, versículo 8. Oye, y aquí le voy a poner, hija mía, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno, fíjate, de gracia será para tu cabeza y collares para tu cuello. ¿Para qué usamos el adorno? ¿Por qué nos gusta a las mujeres adornarnos? Por ejemplo, yo traigo esta diadema. Aparte de para que me detenga el cabello, porque no me gusta que se me venga para el frente o se me esponje el cabello así, como la pantera rosa cuando salió del aspirador, de la lavadora, de la secadora, porque así se me hace el cabello. Pero aparte, ¿por qué nos gusta adornarnos, hermana? ¿Por qué nos gustan los adornos? Para vernos como bonitas, para vernos atractivas, para vernos presentables, nosotras para nuestros esposos, ¿sí? Si tú estás buscando el favor de Dios, te adornas, te bañas, te procuras. Dice, collares para tu cuello. A mí me gustan mucho los collares, ¿sí? Me gusta estar bien, nos gusta. Pero ¿sabes qué? Esto, ¿qué valor tiene? Se tira. Pero el consejo que se te da, dice que es como un collar para tu cuello. ¿Sabes por qué? ¿Es visible mi collar, hermanos? Sí. ¿Lo pueden ver de lejos? Sí. Así se ve cuando eres una mujer sabia, cuando eres una mujer prudente. Se nota de lejos cómo hablas, cómo te conduces, cómo caminas, cómo te vistes, ¿sí? Cómo son tus conversaciones, de qué hablas con otras personas. Eso es lo más valioso que podemos tener. Se nota cuando hay una rebeldía total de nuestra parte. Se nota y dices, híjolas, se me hace como que no le gusta mucho la sujeción. Y no nos gusta sujetarnos. Dice que es una mujer sujeta y la mayoría somos con nuestra jeta. Pero ¿sabes que eso es una protección que Dios nos puso a nosotras? Cuando cayó el hombre, algunas lo ven como castigo. Pero ¿sabes por qué es un castigo? Porque somos rebeldes y no hemos entendido el propósito de Dios. Fíjate que cuando Dios creó a la mujer, la tomó del mismo varón. Dice la palabra de Dios que a la mujer la puso enfrente de él. Y cuando Adán sale del sueño y la mira, ¿qué fue lo primero que dijo? Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella es igual que yo. Y cuando Dios la puso enfrente del varón, dice la palabra, y esta es la profundidad, que la puso al mismo nivel. No la puso a diferencia o atrás de él, no la puso a un lado de él, la puso enfrente de él para hacer una ayuda idónea. Pero ¿sabes cuál es la traducción correcta de ayuda idónea? Ayuda contraria. Dices, ¡ay, ahora entiendo! Eso es ayuda contraria.
Pero no quiere decir que para contradecirme, es para complementarme. Hablamos de una dualidad, pero esa dualidad se va a volver uno, una sola carne, ¿sí? Es esa unidad, esa misma unidad que hay del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, esa misma unidad debe de haber en la pareja. Y aquí, por eso le está diciendo estas instrucciones, y Ruth se está dejando. Ruth no está poniendo ninguna oposición. Y después dice, haré todo lo que tú me mandes. 6 en adelante dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento. Se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y les descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esta escena es tremenda. Ya se acuesta Ruth, le descubre los pies. Dice que a la medianoche, para nosotros la medianoche son como las 12. En el Tanaj dice que a la mitad de la noche. La mitad de la noche más o menos son como las 3 de la mañana. Ya sea a las 12 o a las 3 de la mañana. Vos se había ido a dormir, ¿cómo dice? Contento, alegre, había comido, había bebido, se había saciado, estaba gozoso por la cosecha. A las 3 de la mañana, hermano, ¿es fácil despertarse? ¿Cómo nos si te llegas a despertar, cómo te despiertas? ¿Puedes ver claramente? ¿Puedes identificar claramente a quién tienes a un lado, aunque sea tu marido? O sea, te despiertas, ¿no? Y no, por más que quieres, pues a la primera no ves. Entonces, le descubrió los pies. ¿Qué quiere decir? Dice que a la medianoche él se estremeció. En algunas versiones dicen que le dio frío. ¿Por qué? Porque tenía descubiertos, ¿qué? Los pies. Si tú te descubres los pies en la noche, te aseguro que después de un rato te va a dar frío. ¿Y qué vas a querer hacer? Taparte. Eso fue lo que pasó con vos, ¿sí? Le da frío, se quiere tapar, pero cuando se quiere tapar, ¡ay! ¡Alguien estaba allí! Y pues imagínate, le agarra la cobija, así que, ¡ay! ¿Qué onda, no? ¿Qué está pasando? Dice en el Tanaj que él pensó que era un ser maligno, o sea que le dio así. Pensó que ya se había metido un ladrón, pensó que ya había alguien, otra persona ahí. Entonces él dice, ¿quién eres? Y entonces Ruth le dice estas palabras, soy yo, Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu manto y cúbreme porque tú eres mi pariente cercano. ¿Qué estaba haciendo Ruth? Una petición de matrimonio. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? Ruth, a vos sí, hermano. ¿Por qué podía hacer esto Ruth? Porque ella era viuda. Ella se podía volver a casar porque era viuda, no era una doncella. Si hubiera sido una doncella, ella tenía que esperar a que vos llegara a ella, la pidiera, diera la dote y todo lo que se tenía que hacer. Pero aquí, como ella era viuda, podía ir a reclamar el derecho que tenía conforme a la ley de la redención. Y entonces ella va y lo que le está diciendo a vos es, quiero que me redimas, quiero que me tomes por mujer, quiero que me saques. Tú eres el único que puedes sacarnos de esta situación. Y esto de que le dice, cúbreme con el borde de tu manto. El manto, hermano, se conoce como el talit. El talit, no sé si han visto, es ese manto que se ponen los judíos, que es blanquito, que tiene unas rayitas azules, ¿sí? Se llama talit. Representa la ley de Dios.
La palabra talit, en su valor alfanumérico, suma 600. Los judíos tenían 613 mandamientos. Pero en el borde del manto colgaban unos hilos que se llaman tzitzit. Estos hilos representan esa ley y cada hilo largo es hecho con 8 hilos y 5 nudos. 5 más 8, ¿cuánto da? 13. Más el talit forman los 613 mandamientos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Ruth con esto? Con esto voy a terminar. Quiero hacerlo todo legal. Voy a hacerlo todo legal. Lo voy a hacer todo bajo la ley de Dios. Porque yo quiero formar un hogar donde Dios esté, donde Dios nos bendiga, donde Dios esté, pero con su bendición, conforme a su ley. Y esto es bien importante, mis hermanos, ¿sí? Por eso es la importancia de que entendamos lo que es el matrimonio, lo que Dios nos pide, cómo tenemos que presentar nuestro matrimonio delante de Dios, porque esa es la bendición que necesitamos en nuestras vidas. Ahora yo pregunto, mis hermanos, para los varones, ¿cuántos quisieran una mujer como Ruth? Obediente, sumisa, apegada a la ley. Pero, ¿tú te comportas como vos? Ahora, hermanas, ¿cuántas quieren un vos? Un esposo así como vos, generoso, amable, apegado a la ley, con un buen testimonio, ¿sí? Ahora te pregunto, ¿te comportas como Ruth? Para que haya un vos, tiene que haber una Ruth. Para que haya un Ruth, tiene que haber un vos. Entonces yo le pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a entender que hay un propósito de Dios en estas reuniones. Entonces tomemos el tema, Ruth y vos. Ruth pide esa cobertura. Ruth pide que se tome de la ley, cúbreme con tu manto. Antes ya su suegra había dicho, hay quien nos puede redimirnos. No nada más a ella, también podía redimir a la suegra. Para esto del 10 en adelante, ¿qué pasa? Dice el versículo 10, y le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Fíjate, Ruth no era una mujer fea, era una mujer muy virtuosa. Vos ya se había fijado, vos ya había preguntado por ella. En el momento que vos habla con ella, ya sabía el bien que le estaba haciendo a Noemí, y la observó y la ayudó, y vos estaba ganando a Ruth. Pero él se fijó que era una mujer virtuosa, joven. ¿Cuándo me va a hacer caso una mujer así? Entonces le dice, bendita. ¿Sí? Porque pudiste ir a buscar a un joven rico y me estás pidiendo la cobertura a mí. Ahora pues, en el versículo 11 dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Fíjate, no solamente vos había observado eso, él dice, toda la gente del pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Vos sabía quién era Ruth, vos observó, la analizó, la bendijo, la proveyó. Y dijo, y le reconoce, eres una mujer virtuosa. En el versículo 12 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Un pariente más cercano. Alguien que sabe y está pegado a la palabra de Dios, sabe que tiene que hacer las cosas bien. No por el hecho de que Ruth haya ido a vos y dice, bueno, yo le gusto, a mí se acercó, yo la puedo redimir, pues va. No, vos, y ella también apeló a la ley cuando dice, cúbreme con tu manto, y entonces vos dice, yo te puedo redimir, pero ¿qué crees? Hay alguien más cercano, él tiene el derecho primero que yo. Sí.
en lo que viene siendo un pariente más cercano, vemos que era un pariente de Elimelech, Boz, ¿sí? Era su pariente de Elimelech. Luego lo podemos ver en el libro de Ruth 2:1. Eso era Boz. Pero había alguien más cercano, imagínate, ya vio las virtudes, ya vio toda la situación, ya fue Ruth, le pidió que la redima, pero aún así dice no, tengo que cumplir lo que está escrito y vamos a hacer las cosas de la forma correcta. Qué importante es cuando nosotros nos dejamos llevar y hacer las cosas de forma correcta, con el orden que Dios ha puesto. Vos dices, sí lo vamos a hacer, pero tienen que pasar algunas situaciones para que entonces yo te pueda redimir, porque hay alguien más próximo. En el versículo 13 dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Le hace una promesa poniendo a Dios de por medio. Si él no quiere redimirte, yo te voy a redimir, pero si te quiere redimir, es su derecho que te redima. Yo creo que le ha de haber pesado a vos, ¿no? Después de haber visto las cualidades de Ruth, pero él dice, yo me voy a sujetar a lo que está escrito, a lo que dice la ley. Le dice, descansa hasta la mañana. Fíjate, ella que dice, descansa y está bien, ella pasa la noche ahí. Dice, después durmió a sus pies hasta la mañana. Ella permaneció a sus pies, conservando ese respeto, esa situación en que ella no rompió, no dejó de obedecer a su suegra. Entonces hay situaciones en las que nosotros tenemos que seguir decisiones. Ruth en un principio tomó una mala decisión. ¿O con quién se casó? Porque, o sea, imagínate, ¿con quién te quieres casar? ¿Con chafa o con rechafa? Porque uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Queleón. Malón es enfermizo y Queleón es debilucho. ¿Con quién quieres? ¿Con enfermizo o con debilucho? Pues con Malón. Hasta la fecha, pues como él conservó el apellido, dicen, ¿con qué necesito Malón? Bueno, la situación está en que Malón es alguien enfermizo. Y ella decidió y nada más le duró 10 años. Bueno, los dos hermanos duraron 10 años y pues hasta ahí. Ella decide y hace una conversión en donde le dice a Noemí, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. Pero bien dicen, a veces el mote ya no se quita, ¿no? Ya no se quita. Si yo te digo, ¿a quién sanó Dios en Gadara? Al endemoniado. ¿Sabes cómo se llama? No. A la mujer que Dios perdonó y le dijo, ya no peques más, ninguno te culpa, soltaron las piedras, ¿cómo la llamamos? La adúltera. A veces nosotros tenemos motes y ya no te los quita la gente. ¿Sí? Entonces el endemoniado, la adúltera. Y así el borracho ya no toma, es el borracho. Y así. Aquí en este caso, la moabita. Pero ella hizo una conversión. Fíjate, Boaz le dice, quítate el manto, le da 6 medidas de cebada, dice, para que no vayas con las manos vacías con tu suegra, vete para allá. La suegra ya está en la casa, esperando a Ruth, y como buena mujer, ¿qué pasa? Y entonces le empieza a contar todo. Sí, pues la suegra ya estaba que se tronaba las manos. Primero llega cargadita de la cebada, pero ella que no dice que, ella dice, suelta por ahí, a ver, échame, platica. Y ya le platica todo. ¿Sí? Y entonces en el versículo 18 dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Sí? Ya estaba Noemí, que se la comían las habas también, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque yo te mandé y tenía que pasar algo. Ahora, ¿qué tenía que pasar? Según la ley, según lo que viene siendo Levítico 25:25 y Deuteronomio 25, del 5 al 10, tenían que pasar algunas condiciones. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Para redimir a Ruth y a Noemí, sí, porque Noemí también dijo, para que nos redima. Cuando un pariente llegaba en esa situación, dice Levítico 25:25, dice,
Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces tuvo que vender Noemí sus posesiones. Y solamente un pariente cercano podía rescatar sus bienes y dárselos. Imagínate, Noemí dice, recuperar todo lo que Elimelech perdió. Recuperarlo. Y vos podías hacer eso. Entonces, bueno, ahí yo salgo bendecida. Ahora, con Ruth, ¿cuál era la situación? En Deuteronomio 25, del 5 al 10, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella el parentesco. Nada más ahí de mi cuñado y saques, ¿no? Pero bueno, así era la ley, ¿no? Y sí, pues o sea, es que mi cuñada no me cae nada bien, pero bueno. Y a la otra ni la conozco, o sea, de tanto que convivo con mi familia, ni la conozco, pero pasa que así era la costumbre, ¿sí? Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces a su cuñada a la puerta. A las naciones dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel, a su hermano no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijera, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dirá a este nombre en Israel, la casa del descalzado, ¿no? Yo digo, yo si estuviera en esta situación, pues que me escupa, ¿no? Pero, y que me ando sin zapatos, pero bueno. Así era la costumbre, para redimir. Entonces, lo que está haciendo vos es seguir el orden de Dios. Dice, mira, hay un pariente más cercano. Vas a ir, vas a hablar con él. Más adelante les van a dar a detalle, les van a dar de esta cita, pero vos es una persona que sigue al pie de la letra la ley. Qué importante es cuando nosotros hacemos las cosas bien. Yo le pedí a Dios en este tiempo que estuve en prueba, que Dios restaurara mi vida y mi matrimonio. Y yo recuerdo cómo Dios me recordó desde el momento en que yo conocí a mi esposa. La primera vez que entró, estoy hablando de hace más o menos entre 39 y 40 años, la primera vez que yo la vi. Y toda la serie de situaciones que Dios en este periodo me permitió recordar con mi esposa, 8 años de noviazgo, 30 de matrimonio, muchas situaciones difíciles. Y vemos cómo en la palabra de Dios hay situaciones en donde también hay muchas personas que se casan, pero cuando están casados quieren repudiar a su mujer. A Jesús llegaron y para probarle le cuestionaron y le dijeron, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer? Jesús le explica a los escribas y fariseos y les dice que no es lícito, que a causa de la maldad es que se les permitió repudiar a la mujer. Pero dice, en un principio no era así, ¿sí? Solamente iba a ser una pareja. Y quieren tentar a Jesús, pero lo peor, una vez que están en la casa con los discípulos le vuelven a preguntar, entonces no se puede repudiar. Y Jesús le explica a los discípulos, y entonces los discípulos le contestan, y entonces no conviene casarse. Porque en el corazón del hombre muchas veces está el no permanecer firme en su relación, o que no permanezcamos. Pero cuando las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, suceden las cosas bien. Dios edifica. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:9.
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así lo enseñó Jesús. No le gustó ni a sus discípulos, Imagínate al Pedro pensando y decir, no, o sea, mi suegra se enferma cada rato y bueno, hasta tuvo que ir Jesús a sanarla. Y mi esposa, no sé qué tan su esposa era de apegada a él, que cómo se llama la esposa de Pedro. Nada más sabemos que tiene esposa porque tenía suegra, de ahí en fuera no sabemos más. O sea, vemos cómo hay situaciones en donde vivir en pareja no es sencillo, porque muchas veces chocamos, bien dice, es el contrapeso. Si ella es una campanita, jajaja, jejeje, y me ven llegar y van a decir, no, pues igual, no, pues no. Ya se acabó todo, ¿no? Pues me ven y no dan ganas. Pero pues así, es el contra, y es donde entendí, ¿no? Ahí está la campanita y aquí, pues no. Pero el Señor permite que yo entienda, ¿no? Y entonces veo cosas de mí en mi hija y veo cosas de ella en mi hijo. Entonces mi hijo se podrá parecer mucho a mí en el aspecto físico, pero en lo personal se parece mucho a ella. Y al revés, mi hija es todo lo contrario. Mi hija tiene muchas cosas que yo me identifico con ella en su forma de proceder, pero en la apariencia física se parece más a mi esposa. Ahora, ¿qué pasa? También, ¿qué dice el Señor para los matrimonios de hoy en día? En Romanos 7, del 2 al 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces fíjate, la condición es que para que tú puedas rehacer un matrimonio, tiene que morir. O sea, si mi esposa se quisiera volver a casar, pues nada más es que yo me muera. Espero que no vaya a pedir, ¿no? Pero es la condición para que entonces pueda rehacer y no hay ningún problema, porque es lo que separa a la pareja. Por eso la importancia de saber a quién escogemos, con quién estamos. Al menos llegó un momento en el que yo no sabía tener novia, no, era demasiado penoso, no me gustaba convivir, y entonces con la persona que me gustó y empecé a salir, me dice el pastor, no, ella no, y no te conviene y no es para ti, dile a Dios. Y yo le dije a Dios, bueno Dios, yo no quiero dejar a esta persona, me gusta mucho y no la pienso dejar, salvo que tú intervengas. Intervino Dios. Y me hizo pasar por una vergüenza bien grande. Entonces ya me puse a orar a Dios y le dije, bueno, yo quiero entonces que la persona con la que yo tenga una relación sea con la que me case, con la que voy a tener hijos y con la que voy a vivir para siempre. Y bueno, empezó mi relación con Carmen, la empecé a conocer, hubo cosas buenas en el noviazgo, hubo cosas malas, hubo choques, pero el Señor me concedió a mi pareja y a la fecha yo le digo a ella, te amo con todo mi corazón, gracias le doy a Dios por la mujer que me dio. Yo sí la considero una mujer intachable, una mujer que no tengo nada que reprocharle, nada, es una mujer virtuosa, ¿sí? Y le doy gracias a Dios. Entonces ustedes, es muy sencillo, tenemos a alguien a un lado, va a cambiar, porque mi esposa pues cuando la conocí, pues obviamente teníamos una apariencia, ¿no? Y luego pues cambiamos, ¿no? Cambiamos porque tenemos que cambiar, no vamos a permanecer igual siempre, ¿no? Y entonces pues ya ves a tus amigos de ese entonces y que órale, hasta te espanta, ¿no? Cuando los ves así, todos con el cabello largo, canoso, y ya vienen las palabras que qué te sucedió y todo eso de que dices, bueno, cambiamos. Pero cuando amas a una persona, cuando la amas y estás seguro que es tu pareja, sabes por qué la amas, por qué está ahí, qué has vivido, qué es lo que Dios te ha hecho, por qué estás ahí, porque entonces nosotros ya vamos a entender y vamos a estar libres de muchas situaciones, como lo que está escrito en Corintios 7. Corintios 7 enseña mucho.
No es bueno que el hombre esté solo, dice en Génesis la palabra, no es bueno. Y al decir hombre incluye a los dos, al género femenino y masculino. No es bueno. ¿Sí? Y aquí dice que los solteros y los viudos o viudas, cásense. O sea, si no tienen el don de continencia, cásense. No es bueno estar solo. Para nada es bueno. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Estamos en una reunión en donde hay solteros y también hay parejas. Nosotros le tenemos que dar gracias a Dios por la pareja que tenemos. Y si llegamos a tener un problema, también dice en la palabra de Dios, ¿sí?, que si te reconcilies, si tienes algún problema, reconcíliate. Sí, porque pues yo al menos choco mucho con Carmen, porque ella es de una forma y yo soy de otra. Ella quiere que yo le hable de una forma a mis hijos que yo no sé hablarles así. Pero ella quiere, dile esto, lo otro. Pues no, yo no soy así. Y ella sí. Y aunque nos ponemos de acuerdo, le digo, sí, tienes razón, pues, no, pero ella quiere casi que yo llegue y le dé un cachetadón a mis hijos. Y no es mi forma. Yo soy mucho del diálogo y ella sí es mucho de confrontar. ¿Y por qué esto, lo otro y aquello? Entonces mis hijos, lo que sí escuché una vez es que si quiero obtener algo, voy con mi papá. Y ya saben que difícilmente yo les voy a decir que no. Pero si no, o sea, si le digo a mi mamá, ya sé que bueno, o sea, no, es un no seguro, todavía ni escucha y no. Así es ella, ¿no? Somos un contrapeso, pero mira, hermano, yo le doy muchas gracias a Dios, porque veo que cuando uno está apegado a la palabra, cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios, el Señor mantiene vivo. Yo hace 45 años, yo no sabía quién era ella porque no la conocía. Sí volteé y dije algo y le repito a mis hermanos, ¿te acuerdas cuando yo dije en esta calle en 2 ocasiones, yo se los dije, algo? Le digo, y ahí vive Carmen. Y todavía no la conocí. Y bueno, la fui conociendo, hubo muchas situaciones que hemos vivido, pero yo le doy gracias a Dios. Ve, si estás casado, ve a la persona que tienes a un lado y ámala. Bendícelo. Porque qué grande es cuando te vas con la bendición de tu esposa a la calle o de tu esposo. ¿Sí? Con esa cobertura, cúbrelo. Vamos a cambiar, no vamos a hacer lo mismo. Yo voy a cambiar varias veces en lo físico y en el carácter. Me dice, ya no eres como antes. Pues no. Hay muchas situaciones que me han cambiado. Con ella trato de ser igual, pero ya no soy igual. Y también en situaciones de fuerzas, de lo personal, ya no somos iguales. Pero ¿sabes qué? Amo a mi esposa. ¿Sí? El Señor me ha permitido entender que no hay una ayuda más ideal que la que tengo a mi lado. ¿Sí? Y a pesar de que yo sé de lo que se queja, de que si al dormir ronco, de que si no soy tan ordenado como ella quisiera, ¿sí?, si no le platico tanto como también ella quisiera, yo aprendí muchas cosas en estos días. ¿Sí? Y ahorita pues ya puedo dejarle el celular, digo, bueno, y todo, ya sabes que a veces a mí me molestaba, ¿quién? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, independiente de muchas situaciones, ahora no, ahora digo, no, un libro abierto para mi esposa. Y yo le pido a Dios que bendiga el matrimonio y que a través de esta enseñanza podamos ver que cuando estamos buscando la benevolencia de Dios y le pedimos, Dios es bien bueno. Y Dios da. Vos sentía que no se merecía Ruth. ¿Sí? Cuando voltea y dice, ¿cómo tanto? Pudiste haber buscado a alguien más joven. O sea, imagínate, vos se sentía. A pesar de que él era el que iba a redimir. Entonces, hay una bendición muy especial para tu vida, siempre y cuando tú te dejes. Siempre y cuando tú permitas que Dios tome tu pareja. No dejes de amarla, tiene sus detalles buenos, malos, pero es a la que Dios permitió que tú convivieras y estés con ella.